¿Cuándo nace el documental? ¿Coincide con tu entrada a la Escuela Nacional de Cine o es antes? O sea, creo que coincide con la entrada a la Escuela Nacional de Cine, pero yo no sabía. Yo supe como cuando estábamos en segundo ciclo viendo clase con Diego García Moreno y él comenzó como a... Él dice que su labor es como la de una partera, que él hace como una inducción a un parto y creo que eso es lo que pasa. Entonces él nos empezaba como a preguntar si ustedes hicieran un documental, de qué lo harían, si hay alguna historia suya que ustedes quisieran contar. Y yo lo escuchaba hablar y yo solo pensaba como, yo no podría hacer ninguna otra historia que no sea esta. Pero en ese momento nadie en la escuela sabía sobre el diagnóstico, solamente del diagnóstico sabía mi familia. Entonces yo sabía que hacer el documental era asumir como dar un paso más y me paré al frente de mis compañeros de clase con el pastillero en la mano y les conté como que quería hacer un documental autobiográfico, que me habían diagnosticado VIH positivo hace 1 año y medio en ese momento y que de eso era el documental y todos se quedaron así como... Tú llevas 1 año y medio con diagnosticado en ese momento. Con ese momento, pero durante ese año, desde el principio, ¿te dio ganas de hacer algo sobre ese tema? No, yo nunca creí que iba a ser capaz de hacer eso, porque, o sea, yo había trabajado activismo antes, había trabajado como con el arte, pero me superaba, o sea, la situación me superaba en ese momento. Entonces yo dije, inicialmente pues fue todo como muy difícil, luego dije, le conté pues a mi familia y ya en el momento que fue el documental ya estaba como tranquila mi familia, yo estaba un poquito más tranquilo, pero yo no creí que yo iba a ser capaz de hacerlo. Cuando ustedes reciben esa noticia, yo había leído esa historia en una nota de prensa y no sé por qué pensé que era una cosa como construida, pero sí fue así. Ustedes estaban ahí cuando Juan se para y avisa eso. En ese momento ustedes dijeron, yo quiero estar en ese documental. Sí. Baihu. Pues sí, o sea, de una vez pensé que quería estar ahí. Y es que fue como un momento muy impactante cuando Juan pasó al frente y eso, todos quedamos como en shock, pues nadie se esperaba eso en realidad, todos estábamos dando nuestras propuestas. Y desde ese momento pues yo sabía que quería ser parte del grupo porque tocaba coger esta historia y contarla como con mucho respeto, porque es la historia de su vida y eso es lo que merece, ¿no? En ese momento, y eso también está reflejado en el documental, era algo de, pues nosotros lo tomamos algo como si fuera de vida o muerte, más o menos, y terminó volviendo a ser como volver a nacer, ¿sí? Hay una cantidad de temas que se replantean y es precisamente, que creo que queda claro en el documental, y es no necesariamente es una sentencia de muerte, no es que te hayan, porque finalmente todos tenemos una sentencia de muerte. Uh-huh. Lo que pasa es que unos sabemos de pronto tenemos más información. Tú ahora creo que tienes más información acerca de cómo va a ser tu muerte o de sobre tu muerte. Pero de pronto nosotros no tenemos esa información, no sabemos cuándo nos vamos a morir y de qué manera. Tú probablemente sabes que por ahí puede ser. ¿Cómo se maneja un proceso creativo y al mismo tiempo un proceso de vida? Y hablo de los dos lados, de ustedes como director de fotografía, productora, ¿y tú hiciste, Lauri? Montaje. Y sonido. Y tú pues que estás creando la obra de principio a fin. ¿Cómo manejar un proceso creativo con un proceso que está jugando también con la vida, pero del artista como tal, en el caso tuyo? Yo creo que es muy bonito y al mismo tiempo es muy complicado, porque es como que no ves el momento en el que separas tu vida de del proceso artístico, o al menos en ese momento, porque también como que empiezas a pensar en las cosas que ocurren y las cosas que quieres como mostrar en función de la obra. Yo había escuchado, porque yo estudié, antes de estudiar cine, estudié Derecho y tomé unas clases de filosofía en Manizales. Y yo había escuchado un profesor hablar de la vida como obra de arte. Y siempre me gustaba mucho esa imagen, pensar la vida como una obra de arte. Pero nunca lo había tenido materializado de una manera tan
como tan tangible como haciendo el documental. Entonces ahí siento que sí se convirtió mi vida como en una obra de arte y justo pues como para un momento tan difícil, pero creo que eso también ha sido como lo más significativo, que fue como la única forma que yo pude como transitar ese momento.